la última parte de este capítulo. Leemos a partir del versículo 14, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es todo, hermanos, pueden sentarse. Hemos llegado al último mensaje, que es el mensaje a la última congregación o a la última iglesia de las 7 que nos presenta este libro. Dijimos que estas 7 congregaciones eran los remitentes del apóstol Juan al escribir este libro y esta profecía, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, vemos aquí a simple vista de lo que hemos leído, de lo que el Señor le dice a esta iglesia, que en realidad, si nosotros pudiésemos decir, la siguiente frase sería lo correcto, y es que esta iglesia de Laodicea, que es el nombre de la ciudad donde se encontraba esta congregación en el primer siglo, en realidad ya no era una iglesia. En otras palabras, podríamos decir que esta iglesia de Laodicea ya no era una iglesia. Sin embargo, como congregación, como grupo, seguían existiendo. Era muy similar a la condición de la iglesia de Sardis, que fue la iglesia a la que el Señor le dijo: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta o estás muerto. Entonces la iglesia de Sardis había muerto, por su condición espiritual llegó a morir. La iglesia se murió. Pero la iglesia de Laodicea, aunque es similar en su condición, pero en realidad hay una diferencia muy marcada. Y es que por un lado la iglesia de Sardis llegó a morir espiritualmente con el tiempo a causa de permitir todas aquellas cosas que esta congregación
permitió en medio de ella para llegar a tal condición espiritual de muerte. La diferencia con la iglesia de la Odisea es que esta iglesia dejó de existir. Y no dejó de existir porque hubiese dejado de tener asistencia a ella, sino porque los que estaban ahí, los que se congregaban ahí, ya no eran cristianos, no eran pueblo de Dios. El Señor la había abandonado, se había ido de ahí. Por eso es de que, como le digo, esta iglesia le quedaría bien el título de la iglesia que decía ser iglesia, pero ya no lo era. Era similar a la iglesia de Sardis. Tú dices que estás viva, pero en realidad estás muerta. Y creo yo, hermanos, que a través del mensaje a cada una de las iglesias nosotros venimos aprendiendo, entendiendo lo que nosotros podemos aprender de lo bueno, de lo malo de ellas, aplicarlo a nuestra vida, porque es lo que hacemos con toda la palabra de Dios, es útil para todos nosotros en todos los tiempos. Pero la verdad es que esta iglesia, ya el Señor se refiere a ella como un grupo de personas que ya no le adoraban, que ya no pertenecían a Él. Por eso es de que Él, cuando les escribe, les dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Le dice, he aquí, mire cómo se presenta el Señor a ellos. He aquí el amén, con A mayúscula. El testigo fiel y verdadero. Son dos títulos que van juntos. Es el testigo fiel y verdadero. Y en tercer lugar le dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, como hemos observado, a cada iglesia el Señor se presenta con una o más características basada en la visión que Juan describe del Señor en el capítulo 1. Pero a esta iglesia de la Odisea, ninguna de las características de la visión que presenta Juan, ninguna de ellas, excepto el término testigo fiel, es el único título del Señor con el cual Él se refiere a Juan o se comunica con Juan en la visión del capítulo 1. Las demás características, como por ejemplo el amén. O sea, es el amén, usted sabe que es una frase, y una frase que utilizamos mucho los cristianos, el pueblo de Dios. El amén, o la palabra amén, es una palabra de nuestro vocabulario como pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que esa frase lo que significa es así sea. Estamos afirmando algo que se dijo. Entonces, pero aquí no es solo una palabra, sino que el amén es una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la primera forma en la que se presenta esta iglesia es: yo soy el amén. ¿Sí lo puede ver en su Biblia? O sea, no es que el Señor esté diciendo amén, como decimos nosotros, sino que Él dice, yo soy el amén. Él mismo se está diciendo, yo soy el amén. ¿Sí? A diferencia de nosotros que decimos amén a algo. Pero aquí viene algo muy interesante, porque ¿por qué nuestro Señor se llama a sí mismo el amén? Hemos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro
altamente antiguo testamentario, es decir, que es el libro del Nuevo Testamento que más citas, referencias, alusiones al Antiguo Testamento hace, más que cualquier otro libro de toda la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos amén a algo, estamos afirmando algo, estamos diciendo así es o así sea. Pero aquí viene algo muy tremendo, y es que el término amén o la frase amén, y vamos a ver por qué el Señor se llama a sí mismo el amén, es que el decir amén, su origen viene del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, decir amén a algo era más que afirmar que así sea. Estoy de acuerdo. Así es. Cuando usted y yo decimos amén, decimos amén. De una forma más sencilla o muy en nuestro idioma sería amén. En lugar de amén diríamos estoy de acuerdo, que así sea. Pero decimos amén, porque es una frase que su origen viene desde el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, que es el trasfondo de la frase en el Nuevo Testamento, es que lo que significaba era jurar por algo. Era una expresión de juramento, para que usted vea de lo serio que es esto de decir amén, ¿verdad? Por eso es incómodo en esas congregaciones que para todo dicen amén, y el predicador apenas respira y la gente dice amén, y son un montón de gritones que para todo dicen amén, cuando el término amén era un juramento. Básicamente, cuando la persona decía amén en el Antiguo Testamento, estaba juramentando. O sea, no era cualquier frase. Y ese juramento que se hacía en el Antiguo Testamento era porque cuando una persona decía amén a algo, lo que estaba diciendo era que si no cumplía con lo que se estaba diciendo, el castigo de Dios o el juicio de Dios vendría sobre esa persona. Imagínense. O sea, por eso le digo que era en el lenguaje del pacto. Cuando Dios hizo su pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento, y Dios les decía tal cosa, la gente decía amén, pero cuando decía amén, lo que estaba diciendo, si yo no cumplo lo que Dios está diciendo, que sobre mí venga la maldición, que eso que Dios está diciendo caiga sobre mí. Vamos a ver solo dos ejemplos en el Antiguo Testamento para que usted vea de la seriedad de decir amén a algo que era más que una frase, era algo más que afirmar, estoy de acuerdo con eso. No, era un juramento de la persona. Estaba juramentando, y ese juramento era de que si no cumplía con lo dicho, todo el castigo, como decimos en términos legales el día de hoy, el que no cumple con la ley, que le caiga todo el peso de la ley, dicen el día de hoy. No, pues algo así era en el Antiguo Testamento. Si tú decías amén a algo y no lo cumplías, te caía todo el peso de esa ley que se quebrantaba. Entonces mire usted, veamos entonces lo que dice la Escritura. Vamos a libro de Deuteronomio capítulo 17. Vamos a ver por qué entonces el Señor se presenta como el amén. Él no está diciendo amén, sino el amén. Él es el amén. Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio 27. ¿Lo encontró? Versículo 15.
27:15. Dice, hablarás, verso 14, a los levitas, que era la tribu encargada de ejercer el ministerio en el santuario, en el tabernáculo. Dice, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Escuche esto, en alta voz. Note esto. Cuando alguien juramenta por algo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de América, cuando un presidente toma posesión de su cargo, usted sabe que es la costumbre que el que lo hace juramentar, el presidente que va a tomar el cargo pone su mano sobre una Biblia. ¿Sí? ¿Por qué sobre una Biblia? Porque este país, sus fundamentos han sido cristianos, bíblicos. Entonces, desde su mismo origen, esta nación ha tenido la Biblia. Claro que el día de hoy no lo es así, que esto se volvió simplemente una costumbre, una tradición, porque perdió su valor. Pero lo que esa persona está diciendo con su mano en la Biblia es que delante de Dios, por eso al último el presidente, cuando repite las palabras de su juramento, dice, ayúdame Dios, help me God, dice. Pero fíjese, lo que está haciendo es que está juramentando, por eso se llama la ceremonia de juramento. Pero era tan serio en el Antiguo Testamento que dice aquí, y hablaron los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, verso 15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, ¿cómo respondía el pueblo? Pero oiga la seriedad de las palabras. Maldito el hombre. Ahora, el término maldito, eso es importante siempre, y a mí me gusta recalcar siempre esto cuando leemos las escrituras, porque el término maldición no es como lo entiende la gente el día de hoy. Porque hoy la gente lo entiende el término maldición como que si usted le está deseando algo malo y por ese deseo malo le va a venir a esa persona eso. No. El término maldición en las escrituras, sobre todo cuando se trata de lo que Dios exigía de la obediencia o de la desobediencia de sus mandamientos, el término maldición habla castigo, significa le va a caer el castigo a esta persona. Esta persona es digna de este castigo por no obedecer esta ley. Y aquí, en el ejemplo que tenemos, que es uno de ellos, es que el Señor está diciéndole a su pueblo, nadie de ustedes debe de atreverse a hacer escultura de una imagen, es decir, a construir ídolos para adorarlos, ni ellos ni otras personas. Y entonces el pueblo dice que tenía que responder ¿cómo? Amén. Que sea maldito, que el juicio de Dios caiga sobre esa persona, que desobedezca la voz de Dios, que Él dice, nadie se atreva a construir, a formar un ídolo para adorarlo, porque el tal será maldito. Entonces cuando el pueblo decía, amén, ¿qué estaba diciendo? Si yo soy uno de ellos que quebranta el mandamiento de Dios, sobre mí caiga la maldición. ¿Te das cuenta de lo serio? Otro ejemplo. Dice, verso 16, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y todo esto tiene su eco en los 10 mandamientos, ¿sí? La idolatría, la deshonra de los padres, del papá, de la mamá, de los padres. Pero mira lo que está diciendo el Señor, dice, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Otro ejemplo, 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén.
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. En el Nuevo Testamento, en la iglesia de Corinto, se recuerda cuando aquel hombre se metía con su madrastra, es decir, con la esposa de su padre. ¿Qué dijo Pablo que se debería de hacer con ese hombre? Echarlo de la iglesia, expulsarlo. Porque Dios nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. La gracia no cambia el hecho de que la ley está vigente. La ley moral de Dios nunca ha cambiado. Por eso era tan serio esto. Maldito el que permitiere se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare, es decir, el que tuviera relaciones sexuales con una bestia, es decir, con un animal, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, es decir, su hermana o su media hermana. Dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, que todo lo que aquí está diciendo es que cuando alguien quebrantaba las leyes, los mandamientos de Dios, al decir amén, estaba invocando o la bendición o la maldición sobre él. ¿Sí? Un ejemplo más rapidito. Vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 5. Se lo voy a dar como referencia porque no quiero, me falta mucho por cubrir, pero se lo doy como referencia. Lea Nehemías 5 en su casa, del 12 al 13, y ahí habla cuando Nehemías corrige en el pueblo, cuando ellos están reconstruyendo los muros de Israel, de Jerusalén, después de la deportación a Babilonia. Nehemías hace llamar al pueblo porque los líderes de Israel estaban cobrándole intereses, les habían quitado sus tierras a sus propios hermanos, y entonces Nehemías los llama a ellos y les dice, ustedes han quebrantado la ley de Dios, porque Dios, en la ley por medio de Moisés, Dios había dicho que un judío no podía cobrarle intereses a su propio hermano, o sea, a otro judío, sobre algo que le hubiese prestado. Entonces, cuando los líderes de Israel hicieron eso, Nehemías se enoja tanto que les dice, ustedes han quebrantado la ley de Dios. Y entonces ahí Nehemías los hace juramentar diciéndoles que ellos iban a regresarle sus cosas o sus pertenencias a sus propios hermanos. Y dice, y todo el pueblo dijo, amén. Y el que no lo cumpla, que el juicio de Dios venga sobre esa persona. Entonces, ahora, aquí viene lo interesante. ¿Por qué el Señor se llama el amén? Volviendo al libro de Apocalipsis. Porque, escuche bien esto. Usted y yo como pecadores, quebrantamos los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Nosotros estábamos bajo maldición. Eso dice Pablo en la carta a los Gálatas. Que por cuanto nosotros no cumplimos la ley nos maldijo. Pero no solo como un deseo de que algo malo nos pasara, sino, es decir, todo lo que la ley exigía sobre el pecador que no la cumplía, o sobre el humano que no la cumplía, todo el castigo o el peso de esa ley recaía sobre esa persona. Pero entonces Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿no? Entonces Cristo, por su obra redentora, Él recibe el castigo. Por eso en la cruz del Calvario,
Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 que la ira de Dios, que la justicia de Dios fue vindicada en la cruz del Calvario, porque la ley era justa y exigía un castigo. Por eso, esa idea que mucha gente tiene en el mundo, que Dios no castiga, dice la gente. Yo le explicaba eso a una señora este martes pasado que salimos a compartir el evangelio. Y salió el tema bueno, uno presenta el evangelio y entonces yo le decía, ¿qué hace Dios cuando una persona no obedece sus mandamientos? Y me dice, pero Dios no castiga. Entonces ese es el concepto de mucha gente, que Dios no castiga, porque Dios es tan bueno que Dios no castiga. Pero eso es totalmente contrario, no solo a las escrituras, sino al sentido mismo de la justicia. Porque la justicia, el principio básico de la justicia, es que quien quebranta, el infractor, debe de ser castigado, ¿sí o no? Si los seres humanos pedimos eso, por eso a mí me encanta ponerle el ejemplo a la gente cuando le hablo del evangelio. Y siempre les quiero tocar sus emociones, sus sentimientos, no a propósito, sino solo para que se pongan en el lugar de lo que es la justicia de Dios. Y le digo, ¿qué pasaría si una persona viene y le hace daño a uno de sus familiares, a uno de sus hijos, de sus hijas, de sus hermanos, a alguien que usted ama mucho? Viene ese criminal, le mata, le viola a su familiar, le secuestra, lo que sea. A esa persona la capturan, la llevan a la cárcel, ponen un día de juicio. Imagínense que las pruebas son evidentes, todo está demostrado que ese criminal le hizo daño a su familiar y usted está entre el público en la corte, pero el juez llega y le dice al fulano, al criminal, ¿sabe qué? Yo amanecí de buenas hoy, usted puede irse libre. Yo le digo a la gente, ¿qué haría usted? Que el juez dejó ir libre a ese criminal que le hizo daño a su familia. Y es maravilloso ver la reacción de la gente siempre. No, eso no es posible, dice la gente. Entonces, ¿por qué usted espera que Dios le tolere todas sus acciones y Él no haga nada? Porque usted dice que Dios no castiga. Dios es justo. Y quien quebranta la ley de Dios, Dios tiene que castigar al infractor. Entonces, los seres humanos merecíamos el juicio de Dios por haber quebrantado la ley de Dios. Pero entonces viene Dios y dice, yo quiero perdonar al hombre, pero para perdonarlo yo no puedo sobrepasar mi justicia. Entonces alguien tiene que pagar el juicio, el castigo que ellos merecen, y Él envió a su Hijo. Esa es la grandeza del evangelio, que puso a su Hijo. Por eso Romanos 3 dice que Dios puso a su Hijo. Por eso no fue el diablo, no fue nadie quien llevó a Cristo a la cruz. Fue su Dios Padre quien puso a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Dice Pablo en Romanos 3, Dios puso a su Hijo. Él mismo lo entregó por nosotros, dice Romanos 5. Porque la justicia de Dios tenía que ser vindicada, tenía que cumplirse. Por eso cuando Pablo en Gálatas dice, Cristo nos redime, nos salva de la maldición de la ley, siendo por nosotros maldición. Por eso ahora Él dice, yo soy el amén. Es decir, yo soy el que recibí el castigo que ustedes merecían. Y yo soy no solo el que recibí el castigo de ustedes, pero también soy el amén, porque yo cumplí lo que ustedes no cumplieron. ¿No es eso glorioso? Por un lado, Él recibe el juicio de Dios, el castigo, dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Pero por otro lado, Él es el amén, porque Él cumplió lo que nosotros no cumplimos, la ley de Dios. Por eso Él dice, yo soy el amén.
Él recibió el castigo que el pecador quebrantó la ley de Dios. Y Él es el amén porque Él cumple todos los mandamientos de Dios. Entonces dice aquí en Apocalipsis, el amén. Ahora, por eso el apóstol Pablo, cuando habla de Cristo, mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1. Vaya rapidito ahí porque ese texto es importante. Estamos viendo cómo se presenta el Señor a esta iglesia. El amén. ¿Sí? 2 de Corintios capítulo 1. Versículo 19. 1:19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, es decir, Pablo es, él y su equipo de ministerio fueron los misioneros. Entonces dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cómo le llama Pablo a Cristo aquí? El amén. Cristo es el amén. Cristo es sí y no. Es decir, que Pablo está diciendo que la obra salvífica de Dios por medio de Cristo a través del evangelio en el hombre es sí, porque Cristo es el amén. Por eso Pablo dice, porque en Él es sí y no. O sea, en otras palabras, no es que Dios sí diga sí te salvo y luego, pues no, ahora no. Por eso es de que la salvación, quienes dicen que un creyente salvado por Cristo puede perder la salvación, es algo antibíblico. Porque entonces está poniendo a la persona y a la obra de Cristo como una obra insuficiente, incapaz de salvar al hombre. Pero Cristo es un poderoso salvador, que cuando Él salva a alguien es sí, salvo, y luego no, pero ¿sabes qué? Fíjate que siempre no. Por eso Pablo dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, hablando del evangelio, por Silvano, Timoteo y por mí, dice, no ha sido sí y no. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sí y no, no, es en Él, es sí. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, o por medio de Cristo, o por los méritos de Cristo, son sí en Él. ¿Cómo? Amén. Amén. Entonces, una vez más, Pablo explica, y la razón de que Pablo dijo esto, de la obra del evangelio y de nuestro Señor Jesucristo, que en Él es sí y no, que en Él las promesas de Dios son sí, amén, fue porque Pablo les dice a los corintios que tiene el deseo de ir a ellos, planeado ir a ellos, pero Pablo sabe que él es un humano y que él puede hacer planes, pero no sabe lo que Dios va realmente a hacer. Por eso él dice, iré a ustedes a la mejor. Dice, estoy decidido a pasar con ustedes. Dice, pero Pablo dice, tal vez estoy usando ligereza al decir que estoy asegurando, porque yo soy un humano y puede ser que los planes Dios los cambie. Pero cuando él habla de Jesucristo, dice, no, pero en Jesucristo es sí
y luego no es no. No, en Él siempre sí, porque Él es el amén. En Él no hay sombra de variación, dice Santiago. Y que ni siquiera hay una sombra de variación. Entonces, cuando Él se presenta a la iglesia de Laodicea como el amén, Él está diciendo: yo soy el que cumple el pacto. Yo soy el que recibí el castigo del pacto, de la maldición del pacto, pero también soy el que cumplí el pacto para todo aquel que cree. Entonces dice: yo soy el amén. ¿Se da cuenta por qué? Entonces es importante tener cuidado cuando yo digo amén. ¿Sí? Porque a veces, si en una congregación alguien dice amén, o toda la congregación dice amén, esa iglesia está viva, está despierta. No, cuidado, cuidado. La gente no entiende. Ahora, si algo se dice y es bíblico correcto, amén. Que así sea, pero el amén es una persona, nuestro Señor. Por eso usted puede completamente descansar en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. No es como la gente dice: Dios hace su parte y tú haces la tuya. No, hombre, olvídate. ¿Cuándo terminas tú de hacer lo tuyo? Nunca lo cumplirías. Pero Él es sí y amén, porque Él es el que cumplió el pacto. Los requisitos de la ley del pacto que vinieron por la ley, Él lo cumplió a la perfección. Por eso Él dijo: yo no he venido a quebrantar ni una tilde de la ley, que era una rayita del vocabulario hebreo. No, yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Y Él la cumplió en lugar del pecador que confía en Él. Y toda la ley que usted y yo quebrantamos recayó sobre Él. Él recibió toditita la maldición. Él cargó sobre sus hombros nuestras injusticias y nuestras transgresiones. Por eso cuando Él salva a alguien, lo salva perpetuamente, dice la carta a los Hebreos. ¿Sí? Entonces Él dice: yo soy el amén. Segunda característica del Señor a la iglesia, Él dice que Él es el testigo fiel. ¿Y qué dice? El testigo fiel y verdadero. Ahora, note que la frase está junta. No dice el testigo fiel y aparte el verdadero. No. A la iglesia de Filadelfia se presentó como el verdadero. Pero a esta iglesia Él se llama el testigo fiel y verdadero. Entonces, fíjese la relación de la frase. Porque por un lado Él es el amén, pero por otro lado es el testigo fiel. El testigo fiel, el testigo era aquella persona que daba constancia de lo que se estaba diciendo. Entonces usted sabe que, por ejemplo, volviendo al ambiente de la corte, de lo judicial, usted sabe que cuando a una persona se le va a enjuiciar, o a una persona se le va a llevar a juicio, ¿qué es lo que requieren de ese juicio? Que haya testigos. Pero entonces, ¿qué se pide de los testigos? Que sean ¿qué? Testigos verdaderos, dignos de confianza. Eso es lo que significa la palabra fiel. En el griego es pistos, de donde viene la palabra fe, pistis, pistos. Lo que significa en realidad es fiel, significa alguien que es digno de confianza. ¿Sí? Entonces Jesucristo dice: yo soy el testigo digno de confianza. Y no solo es digno de confianza, sino que yo soy alguien que va a decir verdad siempre, verdadero.
Porque un testigo puede ser testigo, pero puede ser falso testigo. Ahora, esto es relevante porque a esta iglesia el Señor va a dar su testimonio en contra de esta iglesia. Por lo tanto, lo que Él va a decir de esta iglesia es verdadero. Lo que Él va a decir de esta iglesia es que Él es el testigo digno de confianza. Por eso aquí en el mismo libro de Apocalipsis, mire lo que el Señor dice de su palabra, de lo que Él dice. Escuche lo que dice. Apocalipsis 21:5. Es decir que el Señor es un testigo digno de confianza. Él es testigo fiel y verdadero porque lo que Él habla siempre es la verdad. Por eso le digo, aquí hay una diferencia, porque a la iglesia de Filadelfia se presenta como el verdadero. Es decir, yo soy la fuente de la verdad. Yo soy el Dios verdadero. Pero aquí Él dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Es decir, alguien que siempre dice la verdad. ¿Sí? 21:5 de Apocalipsis. Mire lo que el Señor dice de sí mismo. Y es como se presenta esta iglesia, verso 5. 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe. Esa es la orden de Juan de escribir este libro, esta profecía. Dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sí? El Señor se presenta a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel y verdadero. Y ahora Juan le dice al final de este libro: escribe, porque estas cosas que yo te estoy pidiendo que escribas son fieles y verdaderas. ¿Por qué son fieles? ¿Por qué son palabras dignas de confianza? Porque Él es el testigo fiel. ¿Por qué debe de escribir lo que debe de escribir? Porque eso es verdadero, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Por eso dice: porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, que nada de lo que dice el libro de Apocalipsis y cualquier escritura es de la boca de los hombres, sino de la boca de Dios. Y usted y yo podemos confiar en ello, que lo que Dios dice es verdad, es verdadero. Por eso no vamos a leer el texto, pero Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿En qué consiste esa palabra fiel y digna de ser recibida? ¿En qué consiste? En que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso es muy fácil reconocer cuando algo es un evangelio falso. Cuando el evangelio no te habla de la salvación del pecado del hombre, es un evangelio falso. Tú no puedes confiar en ello y la gente no se da cuenta de ello. No se da cuenta. Hay una infinidad de congregaciones en este mundo, como la congregación de la Odisea, que no son una iglesia de Cristo, son un grupo, son un club social solamente. Que ahí de lo que se habla es de cómo mejorar, de cómo ser exitoso en la vida, de cómo poner 7 pasos para el éxito, cómo mejorar tu negocio, cómo mejorar tu matrimonio. Todo se trata de mejorar en la vida, tu mejor vida ahora, dice el libro de mayor ventas que se ha vendido en los tiempos modernos de Joel Osteen. Tu mejor vida ahora. Porque esa es la mentalidad de este mensaje falso. Que el evangelio se trata de mejorar tu vida solamente.
de vivir tu mejor vida ahora. Y como bien decía un siervo de Dios, si tú quieres vivir tu mejor vida ahora, espérate, porque la que viene va a ser tu peor vida. ¿Sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el ejemplo, dice Pablo. Esa palabra que dice Pablo en Timoteo, cuando él dice yo soy el primero de los pecadores, primero, protos, de donde viene el término prototipo. En otras palabras, Pablo está diciendo, el evangelio se trata de salvar a los pecadores, no de mejorarle su vida, de salvar a pecadores. Y Pablo dice, ¿quieren ver el ejemplo de un pecador? Mírenme a mí, decía, yo soy el protos. Mírenme a mí, yo soy un pecador. Ahora, cuando tú ves la vida pasada de Saulo de Tarso, él se creía que él no era pecador. Pero cuando Cristo lo confronta camino a Damasco, a partir de ahí Pablo sabía que era el ejemplo de un verdadero pecador. Y él dice, el evangelio trata de salvar a pecadores y yo soy el ejemplo de esos pecadores. ¿Sí? Entonces, si el evangelio que te predican no es eso, la gente está tan ciega el día de hoy que ni cuenta se da. Creen que porque de repente por ahí el que está enfrente dice, habla de la cruz de Cristo y que Jesús murió por nuestros pecados, solo lo citan por cumplir. Pero la esencia del mensaje que ellos enseñan es un mensaje que está alejado de la realidad. Entonces el Señor es el testigo fiel, porque Él es digno de confianza. Es verdadero porque siempre habla la verdad. Ahora, escuche lo que dice. En tercer lugar, que Él es el ¿qué? El principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque esta frase, el principio de la creación de Dios, ¿está acaso diciendo que el Señor es el primer ser creado por Dios? Como afirman los testigos de Jehová. O como ya existía una herejía en el primer siglo, que se creía que Jesús era un ser creado. No era el creador, sino un ser creado. Por eso es que el Señor se presenta como el principio de la creación de Dios. Pero no significa que Él es el primer ser creado. Ahora mire la relación de esto, porque el apóstol Pablo escribe una carta a una iglesia que se llamaba la iglesia de Colosas. Estaba en Colosenses, ¿verdad? La iglesia de Colosas. Le escribe una carta a los colosenses. Pero cuando escribe la carta a los colosenses, él menciona y les dice que él envió una carta a la iglesia de Laodicea. A esta iglesia que el Señor va a acusar terriblemente. Pablo ya había enviado una carta a esta iglesia décadas anteriormente al libro de Apocalipsis. Vaya conmigo a la carta a los colosenses. Esto es estudiar la Biblia, hermanos. Si a usted no le gusta esto, I'm sorry. Pero aquí no estamos entreteniendo a nadie. Colosenses capítulo 1.
¿Lo tiene? Ahora, vaya por favor al último capítulo, primero antes de leer eso, para entender el trasfondo de esto. Capítulo 4 de Colosenses. Primero vea Colosenses 4. Entonces Pablo, al despedirse y al terminar esta carta a los creyentes de Colosas, porque Colosas estaba cerca de la Odisea, ¿sí? A unos cuantos kilómetros. La Odisea estaba entre Colosas y otra ciudad que se llamaba Hierápolis, ¿sí? Entonces, cuando Pablo envía la carta a los colosenses, él pide que esa carta que envía a los colosenses se lea en la iglesia de la Odisea. Y la carta que manda a los de la Odisea se lea en la iglesia de Colosas. Versículo 16 del último capítulo. Versículo 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿Qué le parece? Esa carta, que es el libro de Apocalipsis, que fue enviado a los creyentes de la Odisea. Entonces quiere decir que en la ciudad de la Odisea hubo verdaderos creyentes. Hubo una iglesia genuina y verdadera. Pero para el tiempo que Juan escribe el Apocalipsis, esa iglesia dejó de existir. No en número, pero en lo espiritual. Los que se reunían ahí ya no eran pueblo de Dios, les quedó el nombre. Similar a la iglesia de Sardis, tiene el nombre de que vives, pero tú estás muerto. Entonces, hubo verdaderamente creyentes en esa iglesia. Mire, le pongo un ejemplo muy sencillo para que usted lo vea. Imagínese, escuche bien, usted y yo estamos aquí en este tiempo, ¿verdad? Usted aquí, por gracia de Dios, hay verdaderos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios aquí, pero por gracia de Dios, aquí hay hijos e hijas de Dios. Pero imagínese usted que dentro de 10, 20, 30 años, tus hijos, mis hijos, tus nietos, nuestros nietos, y tal vez dentro de 30, 40, 50 años, los que se reúnan aquí, solamente se reúnan para pasar una hora de tiempo de su día, pero ya ninguno de ellos es salvo. Eso le pasó a la iglesia de la Odisea. Se seguían reuniendo, pero ya ellos ya no eran salvos. Pero en esta iglesia hubo verdaderos creyentes, porque décadas anteriormente Pablo había escrito a ellos, y por eso le pide a los colosenses: salúdenme a los hermanos de la Odisea. Escuche esto: saluden a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el primer siglo los creyentes reunían en las casas porque no tenían edificios como los tenemos ahora. Verso 16 dice: cuando esta carta, es decir, esta carta a los colosenses, haya sido leído entre vosotros, recuerde que eran cartas, no eran la Biblia como la tenemos ahora, y la gente no tenía acceso a una copia, se leían las cartas de los apóstoles. Por eso dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. La misma congregación, solo que décadas anteriores, esta era una verdadera iglesia. Pasaron las décadas y cuando se escribe el libro de Apocalipsis a la Odisea, estos ya no eran una iglesia. Eran un grupo de gente que tal vez se reunía solamente para convivir, como muchos esperan que de eso se trate la iglesia, para pasarla bien, para tener amigos y amigas. ¿Sí? Así es como mucha gente concibe la iglesia, ¿no? Como un lugar donde yo tengo camaradas, donde tengo mis amigos. Hay gente que ve la iglesia para vender cosas.
Hay gente que no viene a la iglesia con devoción, sino viene a la iglesia para vender cosas, catálogos. Y entonces dicen, bueno, yo ya no tengo que ir a tocar puertas. Yo no tengo que ir con un extraño ahí a venderle lo que quiero venderle. Y ahí tengo un montón de conocidos en la iglesia. Así se expresa la gente. Yo les he contado a ustedes que aquí en la congregación hubo unas personas que se dedicaban a un negocio de compra y venta de cosas, pero en ese negocio se les prometía que si vendían ciertos productos y se reclutaban gente para ser vendedores, ellos iban subiendo, escalonando una especie de negocio tipo pirámide. Entonces llegaban a ser muy ricos. Entonces estas personas que estuvieron aquí vino conmigo y me dijeron, mira hermano Lázaro, en ese tiempo nosotros éramos muchos más aquí, muchos más. Y estas personas dijeron, mira hermano Lázaro, si usted entra al negocio, usted va a subir muy rápido y se va a hacer rico, hermano Lázaro. Porque si usted se mete al negocio y mete a la gente de la iglesia, usted va a subir muy rápido. Bueno, ellos terminaron yéndose, porque ellos no fueron aceptada su idea aquí. ¿Ve? Entonces hay gente que ve la membresía de la iglesia como, ahí están mis amigos con los que yo juego fútbol todos los domingos. ¿Por qué no se va con los mundanos? Si usted es un mundano, si usted es un incrédulo, busque a la gente de su clase. Pero no vea la iglesia como un lugar donde solo usted se viene a divertir, donde usted solamente viene a hacer un negocio. Ese es el peligro que corremos nosotros. Cuando no se entiende de qué se trata la iglesia, entonces la iglesia se vuelve, lo que dijo el Señor, un mercado. ¿Sí? Se vuelve un lugar donde yo voy a buscar novio, novia, esposo, esposa, donde yo voy a presentarles mi servicio a la gente ahí para que si algo necesitan. Mucha gente viene aquí a la iglesia y pasa y dice, mire, pastor, le quiero dejar esta tarjetita. ¿Cuánta gente a mí me conoce? Y me dicen, usted podría pasar estos flyers en su iglesia si necesitan a alguien que les compre, les busque una casa, yo soy realtor, déselo para que me llamen y tal vez ahí le mandamos una donación para su iglesia si se hace el negocio. ¿Cuánta cosa yo no le puedo contar a usted de lo que la gente a mí me pide que haga aquí? Porque así la gente ve la congregación. Y esa es una vergüenza que nosotros participemos de ello. Por eso le digo, esa gente que solo habla, hermano, y a veces yo oigo a la gente que dice, hermano, y va a ir a jurar al rato, y va a ir al partido al rato. Para eso sí están buenos. ¿Por qué no? Aquí hay grupos de hermanos que tienen el deseo de servir, de predicar el evangelio. Ahí, ¿por qué no? No pregunta dónde van a ir hoy. Pero nosotros no debemos de tolerar esa maldad en las personas, porque esas personas quieren convertir la congregación en algo como ellos. Esta iglesia de la Odisea un día tuvo creyentes genuinos. Pero cuando hoy leemos la descripción de la iglesia de la Odisea, décadas después por medio del libro de Apocalipsis, esto ya no se podía llamar una iglesia. Ya no podía llamarse iglesia. Por eso el reproche que el Señor, la acusación del testigo fiel y verdadero que va a acusar a esta gente es terrible, con las palabras más duras que pueda haber. El Dios de amor, pero el Dios justo que dice, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero, dice esto contra ti. Yo te voy a acusar a ti ahora. Entonces yo le decía, porque es que es importante leer este contexto. Porque en la carta a los colosenses, que Pablo escribe a los colosenses y pide que se lea a los creyentes de la Odisea, Pablo enseña que Cristo no es una criatura, no es el primer ser creado por Dios, sino que Él es el creador.
capítulo 1, verso 15. Él es la imagen, hablando de Cristo, del Dios invisible. La palabra imagen ahí significa otro término sería la imagen exacta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, es decir, el primero. Dice verso 16, porque en Él, o sea, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, ¿Jesús es el creador o es la criatura? Él es el creador. No puede ser el primer ser creado como lo entienden los testigos de Jehová o la herejía del primer siglo que ya enseñaba de que Jesús era un ser creado. Pablo dice, no, señores, Él es el creador de todas las cosas. Porque en Él o por Él, otra forma es decirlo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En otras palabras, todo el universo, todo el cosmos fue creado por Él. ¿Sí? Todo el cosmos fue creado por Él. Visibles e invisibles. Los testigos de Jehová, los mormones, ¿qué dicen que es Jesús? Antes de Jesús viniera a este mundo, ¿qué era Jesús? Un ángel. El testigo de Jehová dice que Jesús era un ángel, era el arcángel Miguel. El mormón dice que Jesús era un ángel y que Jesús era un ángel y ese ángel era el hermano de Satanás. Todo ángel, el nombre que le pongan, es un ser creado, es una criatura, ¿sí o no? Entonces no se puede ser criatura y creador a la misma vez. Pero aquí Pablo está refutando esa herejía de que Jesús era un ser creado. Él dice, Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Lo que se ve y lo que no se ve. Los ángeles no se veían. Cuando Dios quería los hacía visibles a la gente, pero los ángeles son espíritus, dice la carta a los hebreos. Y Jesús es el creador de las cosas invisibles y las cosas visibles, de todas las cosas. Eso es lo que significa la frase en el cielo y en la tierra, es decir, el cosmos fue hecho por Él. Entonces lo que está diciendo aquí es que Él tiene la preeminencia en todo, que Él es el primero en todo. Él es el primero porque Él hizo la creación. Él es el primero porque Él es la cabeza de la iglesia, va a decir. Él es el primero de la resurrección porque Él fue el primero en resucitar de los muertos. Y por eso el versículo 18 dice Pablo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? La preeminencia. Otra palabra para preeminencia es primacía. Esta palabra que se usa en el griego para decir el que tiene la preeminencia o el primogénito es la palabra en inglés chief. ¿Cómo se le llama al presidente de los Estados Unidos? Comandante en jefe. El chief. De ahí viene el término griego. Entonces el Señor es el chief, el arche en el griego, el preeminente, el que tiene la primacía, el soberano. Él es el soberano, Él es el chief, Él es el arche de su creación porque Él la hizo. Él es el Señor y dueño de la iglesia porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primero de los muertos porque Él venció a la muerte y resucitó de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y usted necesita entender esto porque cuando usted habla con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová, uno de los temas favoritos es que Jesús es un ser creado, por eso Jesús no es Dios. Y uno de los pasajes que le va a leer es Apocalipsis. Cuando dice el principio de la creación de Dios, usted tiene que explicarle con las escrituras.
Por eso tocamos todo esto, porque eso es estudiar el texto. Aquí lo estamos preparando a usted, si le interesa compartir su fe. Si no, usted viene, oye, se medio duerme aquí, se regresa ya con su conciencia tranquila de que vino al culto. Está bien, siga así, muérase poco a poco. ¿Qué iglesia le queda bien a usted? ¿Sardis? ¿La Odisea? Nos parecemos a los de Filadelfia, a los de Esmirna. Identifíquese. Usted se identifica. ¿Con quién se identifica? Ahora, el diagnóstico de Dios hacia la iglesia de la Odisea. Versículo 15. Apocalipsis 3:15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueras frío o caliente. Así pues, o así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay nada positivo en esta congregación. Así como la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que el Señor no les reprocha nada, todo es saludable en ellas. Esta es la peor de todas. Esa iglesia que un día tuvo creyentes genuinos en el tiempo de Pablo, del ministerio de Pablo, que no era mucha la distancia, eran décadas de tiempo. Pablo y Pedro mueren por la persecución de Nerón, del emperador romano, que vamos a ver en este libro. ¿Te dice Nerón? Claro que sí. Y Pablo y Pedro mueren más o menos en el año 68, a finales de la década de los 60. Pero cuando Pablo escribe a los colosenses, es más o menos en el año 60, 55. Pasaron unas cuantas décadas, ni 2 décadas pasaron para que esta congregación de la Odisea se volviera una simple congregación de gente, muertos. No, aquí no había creyentes. Por eso le digo, no hay nada positivo en ella. Ni siquiera como la iglesia de Sardis, que aunque estaba muerta, había todavía algunos que todavía eran hijos de Dios, pero aquí ya no hay ninguno. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es decir, el Señor está diciendo: yo prefiero que tú seas frío o caliente. Pero el verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, como yo prefiero, te vomitaré de mi boca. De hecho, en el griego, te vomitaré tiene la idea de que dice: estoy a punto de vomitarte. Es algo que va a ocurrir ya, pronto. Estoy a punto de vomitarte. Ahora, aquí hay algo muy interesante y yo no he querido meterme en eso cuando estamos estudiando el mensaje de las iglesias. Porque algunos estudiosos del libro de Apocalipsis han tomado cosas que pasaban o cosas que había en la ciudad donde estaba esta iglesia y dicen que por eso el Señor tomaba como ejemplo las condiciones de vida o de lo que pasaba en esa ciudad y por eso lo aplicaba a la iglesia, en la condición de la iglesia. Pero aquí hay algo muy interesante, que por eso es digno de tomarse. Le dije que la iglesia, la ciudad de la Odisea estaba entre 2 ciudades, entre Colosas y la ciudad de Hierápolis.
Colosas era una ciudad que estaba abajo de una zona montañosa. Entonces, en la ciudad de Colosa, el agua que caía de las montañas y llegaba a la ciudad de Colosa era un agua muy fría, muy refrescante. Por otro lado, la ciudad de Hierápolis, dice la historia, que en Hierápolis había aguas termales. Era una ciudad con aguas termales y que eran muy calientes, donde la gente iba a meterse al agua para restaurarse de sus, usted sabe que el agua caliente siempre se ha utilizado, por eso los jacuzzis hacen eso, porque el jacuzzi eso es una forma de fortalecer el estrés del cuerpo. Pero entonces, cuando el agua que corría por acueductos de Hierápolis y el agua que era desechada de Colosas, que era fría, cuando llegaba la Odisea, esa agua llegaba tibia, sucia. Pues los expertos dicen que eso es lo que el Señor hace, que basado en el agua que producía la ciudad de la Odisea, así era la condición de la iglesia en la Odisea, tibia. Y por eso el agua de la Odisea nadie la quería tomar, porque llegaba maloliente, tibia. ¿Quién quiere tomar agua tibia? Lo que produce es náuseas. Por eso el Señor le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Y qué pasa cuando un ser humano vomita algo? Es porque no puede soportar. El cuerpo mismo fue creado por Dios de tal manera que cuando algo en nuestro cuerpo lo está afectando, el cuerpo, sus autodefensas desechan eso que le está dañando. Pues imagínense, el Señor está diciendo: yo estoy por vomitarte, es decir, yo te desecho, yo no te soporto, le dice a la iglesia de la Odisea. Ojalá fueras frío, que significa inconverso. Es mejor tratar con un inconverso que con un tibio. Es mejor ir, por eso hemos dicho nosotros siempre, prefiero ir con un inconverso, rebelde, incrédulo, que seguir con alguien que está ahí por años en lo mismo, no cambia, no mejora, la obra de Dios parece que no se ve en esa persona, porque es un tibio. Tiene años y años y años de oír y de oír y de oír y de oír. Es la misma persona, parece ser que es el mismo inconverso, pero a la misma vez ni se llama inconverso, pero tampoco es un cristiano genuino, es un tibio. El tibio, aquí en el contexto, no representa a un cristiano carnal, como nos lo han querido enseñar algunos. El tibio no es un cristiano que se apagó espiritualmente. Aquí el tibio, en el contexto y el ejemplo del Señor, es uno que ni es inconverso ni es creyente. Es simplemente un impío que no sirve para nada. El frío es el inconverso. El caliente representa el creyente verdadero. Pero estas personas se seguían reuniendo a convivir. Porque para la carne asada y las pachangas, pues ahí estamos puestos, ¿no? Pero los que están ahí son unos tibios. No hacen nada, no se movilizan, no tienen deseos de nada. A eso no les hables tú de nada. Pero lo que están demostrando es que no son salvos. Entonces, los expertos dicen que el Señor eso es lo que hace, que era tan tremenda, era tan despreciable el agua de la Odisea, que tú podías ir a Colosas y tomar esa agua fresca, fría que caía de las montañas. Podías ir a Hierápolis y meterte en esos ¿cómo se dice? Lagos termales, y la gente se mejoraba su salud y toda la cosa. Pero en el primer siglo dicen que las aguas de la Odisea eran tan despreciables, maloliente. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero
Dese cuenta que cuando viene la temporada de lluvias en las ciudades donde vivimos aquí en el condado, empieza a llover después de no haber llovido por muchos meses. Qué feo huele, ¿no? ¿Saben ustedes por qué es ese olor tan terrible? Porque todas las aguas negras que corrieron en el drenaje, el agua limpia empieza a alborotar toda esa suciedad. Entonces el olor es terrible. Y uno dice, ¿de dónde viene ese olor? De las aguas estancadas, del drenaje. El agua limpia de la lluvia empezó a lavarla. Por eso el olor es terrible. Pues es similar a lo que pasaba en la ciudad de Laodicea, que nadie quería tomar las aguas de Laodicea. Eran tibias y eran apestosas. Y el Señor compara a esta iglesia, le dice, yo te voy a vomitar de mi boca. El Señor nunca le diría eso a uno de sus hijos, nunca. Solo a un inconverso, a un impío le dice, yo te voy a desechar. Saliste reprobado del examen. Por eso le digo, es que es bien fácil, hermano. Nosotros hemos conocido mucha gente que a través de los años mira la iglesia como un lugar donde socializan. Ay, qué bonita, qué linda es la gente de la iglesia porque son bien chéveres, son bien amistosos y siempre tienen una actividad para hacer, uno siempre se mantiene ocupado. ¿De eso se trata la iglesia? Pero hay gente que así lo ve, como un lugar de diversión, un club social. Pero los que están ahí no son creyentes. No son creyentes. Y eso pasó. Es como, por ejemplo, mire este ejemplo muy, muy claro. Ustedes han oír del presidente actual que dice que él es cristiano. ¿Han oído, sí o no? Es más, él dijo lo que siempre dice de su boca, que él es el mejor en todo. Y él dijo un día, yo sé más de la Biblia que nadie, dijo él. Híjole, le ganó a MacArthur, le ganó a Sproul. Sí, así dijo, yo sé más de la Biblia que cualquier otro, dijo. Ahí está grabado, por eso está grabado. Y él dice que él es cristiano presbiteriano. Yo le pregunto a usted en su análisis muy sencillo, ¿usted cree que el presidente actual es cristiano, verdad? ¿Genuino, verdadero? ¿Usted lo cree? No, por sus frutos se conoce una persona. Eso es lo que le pasó a la gente de la Odisea. Eran tibios, seguían teniendo el nombre de cristianos, pero el Señor dice, estoy a punto de vomitarte. El Señor nunca le diría eso a sus hijos, nunca. Entonces el tibio aquí es alguien que ni se declara abiertamente inconverso, pero tampoco es un cristiano verdadero. Pero igual es un impío, incrédulo, como lo es el que es frío. Pero tanto el incrédulo como el tibio, para el Señor, son inconversos. Aquí el único que representa al pueblo de Dios son los que Él llama las aguas calientes. ¿Sí? Entonces el Señor ahora le dice, escuche, el versículo 17, le dice, porque tú dices, ¿qué decía esta gente de esta congregación? Recuerde, está hablando a una congregación. Recuerde que el mensaje a las 7 iglesias no es para un individuo, es para una congregación, para un grupo de gente que está ahí. Dice, porque tú dices. Es a la congregación, pero está hablando en términos de como si fuera una persona individual. Dice, pero tú dices, yo soy rico. Mire lo que dice esta gente. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, es lo contrario a la iglesia de ¿qué? A la iglesia de Esmirna, ¿se recuerda?
La iglesia de Esmirna eran pobres, pero ante los ojos del Señor eran ¿qué? Ricos. Y estos de la Odisea decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el descaro del pecador. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito leer la Biblia. ¿Cómo habla un verdadero creyente? Cuando alguien verdaderamente ha nacido de nuevo y es salvo, ¿qué dice? Yo sin el Señor no tengo nada. Qué diferente, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesús de sus hijos? Dice: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y un verdadero creyente, cuando tú lo oyes hablar, dice: yo sin el Señor no soy nada. Todo lo que tengo, lo tengo por Él. Y es de Él. Y por eso no me duele colaborar, porque es de Él. Ese es el vocabulario de aquel que reconoce de dónde viene lo que tiene. Y no es un soberbio que dice: yo no necesito de nada. Y esa es la condición de la iglesia en los Estados Unidos. Es una iglesia rica. Pero Dios dice: pero son miserables, pobres, desnudos, ciegos. Esta iglesia decía: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero veamos lo que el Señor le dice, porque eso es al final lo que importa, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? Pero tú eres, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ella decía que era rica, y el Señor, ¿qué decía de ellos? Pobres y miserables. Ella decía: yo no tengo necesidad de nada, y el Señor le dice: tú eres un desnudo, ¿y qué más? Y ciego. ¿Cómo puede cegar lo material a una persona? Y ese es el peligro que todos corremos. Por eso, allá, yo cuando hablamos con amigos pastores, la gente se pregunta: ¿por qué en México y en nuestros países pobres, por qué la gente es tan entregada al Evangelio? ¿Por qué son tan apasionados por el Evangelio? Que para ir a una congregación, a su iglesia, tienen que caminar quién sabe cuánto tiempo. ¿Y por qué en los Estados Unidos la gente es tan fría, tan indiferente? Es que aquí tenemos todo, ¿no? Aquí tenemos todo. Y no es que el tener dinero sea pecado, porque eso sería contradecir las Escrituras. Nosotros vemos ejemplos clarísimos de hombres de Dios riquísimos, que Dios les dio muchísimo. Como hemos dicho, Dios es soberano a quien Él le da, a quien Él le da más o a quien le da mucho. Pero cuando tú ves la vida de esos hombres, Abraham, Lot, riquísimos, eran hombres que no dependían y que su esperanza no estaba en lo que tenían, ¿no es así? Es que el tener dinero y tener posesiones no es pecado, hermano. Pero cuando tu confianza está en ello y tu vida lo demuestra, tu vida lo demuestra. Tú dices: no, hermano, yo no tengo problema con lo material. Trabajas y trabajas y trabajas. Y dime, ¿tú qué haces para el reino de Dios? ¿Cómo tú con tu vida demuestras quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Por eso es miserable, es
espantoso cuando tú oyes estos predicadores falsos del Evangelio de la Prosperidad, como Guillermo Maldonado, que es tan famoso, este falso apóstol que sale en la televisión y que tiene miles de miembros y que va a un país y llena un estadio y que tiene guaruras y viaja en lo mejor y aviones privados, y todos estos predicadores se jactan de tener avión privado. Estaba oyendo a Guillermo Maldonado que él, predicando en una conferencia de esas que hacen, le dijo a la gente: yo estoy cansado de que sea el impío el que tiene los millones, dijo él. Yo me enojé con Dios, así lo dice. Me enojé con Dios y le dije: Señor, estoy cansado. O sea, reclamándole a Dios este sinvergüenza. Estoy cansado, le dijo: Señor, que sea el impío el que tiene los millones, que sea el jugador de soccer el que anda en un carro de $1 millón. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no tus hijos? Y la gente: ¡yes! ¡Sí! Gritan todos eufóricos. Pero eso es lo popular. Y tiene que ser verdad, porque tienen un montonal de gente, ¿no? Tiene que ser verdad, porque la gente evalúa la verdad basado en los números. Pero ese es el mensaje que hoy se predica y que es tan popular. Pero Dios dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Por eso, el que siempre depende de Dios, mire, la vida misma nuestra demuestra de quién dependemos. Si tú no eres una persona que buscas a Dios en oración, que tú no vienes a los días de oración de la iglesia, es porque tú no dependes de Dios. Tú estás rico y de nada tienes necesidad. Con nuestra vida demostramos de quién dependemos. Por eso le digo, es fácil decir: no, yo no tengo problema con el dinero, hermano, yo no tengo problema con nada de eso. Tu vida dice otra cosa. ¿Sí? Y por eso le digo, no es que, no, Dios le da a cada uno lo que Él quiere. Y a veces nosotros, le digo, la mayoría de nuestros problemas económicos los pasamos por nuestra falta de administración. Hay gente que no sabe administrarse, entonces claro, es un principio, porque la misma Biblia dice que aquel que es negligente con lo que Dios le ha dado, dice, vendrá pobreza. O sea, todo tiene que ver cómo tú administras lo que Dios te da, empezando por lo que es de Él, por lo que Él dice: yo te he dado tanto, esto es mío, lo otro administralo tú, empezando por eso. Pero ahí empieza. ¿Dónde está tu devoción? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Tú crees, yo me admiro de los muchachos, porque a veces yo peleo con mis hijos, que cuando está el friazo, andan con su playerita. Y a mí le digo: oye, ¿no traes chamarra tú? Le digo: acuérdate, no siempre se es joven. No siempre se es joven. Pero en nuestra vida diaria, así pensamos que siempre vamos a estar acá, ¿no? Entonces, yo no necesito de nada, estoy fuerte, tengo mis papeles, ya me hice ciudadano. Una soberbia de la gente, hermano. Yo he conocido gente que cuando no tenían documentos, eran bien sencillos los hermanos. Bien sencillos. No, hombre. Agarraron la green card o el DACA. Son daqueros los muchachos. Cuidado. Cuidado, les dices algo. Hombre. Entonces, ¿dónde está la confianza de esas personas? ¿Dónde? Esa es la pregunta. Entonces, esta iglesia, digo, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna tengo necesidad, pero Dios le dice: ¿pero tú eres qué? Léanlo. ¿Qué le dijo el Señor que eran?
¿Cuál fue el diagnóstico del Señor? ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego? ¿Qué le parece? Eso es lo bueno, ¿no? Que el Señor no se guía por las apariencias. Dios conoce lo que somos de verdad. Ahora, aquí tenemos tres cosas que debemos de notar. Primero, el Señor le dice que ellos son, ¿qué? Pobres, ciegos y desnudos. Nosotros sabemos que el Señor está usando simbolismo, ¿sí o no? No está diciendo que literalmente ellos son desnudos. No le está diciendo que literalmente están ciegos, que no ven, que son invidentes. Literalmente son pobres, porque aunque eran ricos, pero espiritualmente son. Entonces, todos los calificativos que el Señor dice de esta congregación son simbólicos de una condición espiritual. Entonces, estas tres frases, tú eres pobre, ciego y desnudo, en la Biblia representan la condición de un incrédulo, de muerte espiritual de un incrédulo. Por eso le digo, estos ya no eran creyentes, no eran creyentes. Número uno, eran pobres. Ahora, ¿qué les invita el Señor? Todavía había esperanza. Escuche esto, versículo 18. Por tanto, le dice, ¿por tanto qué? Por cuanto eres pobre, ciego y miserable y desnudo. Dice, por tanto te aconsejo, ¿sí? Te aconsejo que de mí, le dice el Señor, compres oro refinado. ¿Literalmente oro? No. Compres oro refinado, fino, de buena calidad. Ellos decían que eran ricos, pero el Señor le dice que eran pobres. Entonces, para ser verdaderamente rico en términos de riqueza espiritual, ¿qué el Señor los invita a hacer? Que compren de Él oro fino. Eso significa oro refinado. Entonces, la pregunta es, ¿con qué compara el oro y las joyas preciosas la Biblia? ¿Con qué? ¿Con qué compara la Biblia el oro? Con la fe verdadera. Con la fe verdadera. La fe de un salvo de verdad. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice que nuestra fe tiene que ser probada, ¿con qué? Como el oro, ¿sí? Entonces, esa es la figura de la Biblia frecuentemente, que las joyas, por ejemplo, cuando Pablo escribe su carta, me parece que es su carta a Tito, él habla, cuando le habla a las mujeres, de que no se afanen por el adorno de joyas y de cosas externas, y de peinados ostentosos y de vestidos lujosos. Dice, más bien adórnense como mujeres de Dios internamente. ¿Sí? Entonces, las joyas en la Biblia frecuentemente son simbolismo de una fe verdadera. Y así es como la compara Pedro, que nuestra fe más preciosa que el oro, le dice. ¿No es así? Entonces, cuando el Señor le dice, compra de mí oro refinado, cuando le dice compra, no es que literalmente, es como una forma irónica que el Señor está utilizando, porque ellos decían, yo soy rico y yo puedo comprar lo que se me dé la gana. El Señor dice, bueno, ¿quieres comprar algo que vale la pena? Compra de mí oro fino. Pero no oro literal, sino fe verdadera. Cree. Sé salvo. Estos ya no eran salvos. No es que fueron salvos y dejaron de ser salvos. No, es que era una generación de gente que ya no eran genuinos creyentes. Hubo en los tiempos de Pablo, pero estos ya no eran creyentes. Todas las cosas que el Señor le dice aquí, que compren de Él, son simbolismo de la salvación. El oro
la fe. Luego le dice otra cosa, compra de mí, ¿qué más? Vestiduras blancas. ¿Y qué significan las vestiduras? ¿Por qué el Señor les dice que compren de Él vestiduras blancas? ¿No es eso lo que este libro de Apocalipsis presenta también? Los salvos son presentados como los que están con vestiduras blancas. Cuando en el capítulo 7 lleguemos y el Señor le muestra una multitud a Juan y le dice, ¿estos de dónde son y dónde han venido? El Señor le dice, estos de vestiduras blancas, ¿de dónde son y dónde han venido? Dice, estos de vestiduras blancas que tú ves, estos son los que han lavado sus ropas. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Entonces las vestiduras blancas en Apocalipsis es la obra de salvación, la justificación por la fe. En contraste con ellos, que el Señor dice que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Y qué simboliza la desnudez en la Biblia? ¿Qué simboliza? La falta de justicia. Este es un eco de Génesis 3, cuando Adán y Eva, por el pecado, se vieron desnudos. Entonces ahora el Señor dice, compra de mí oro fino, fe verdadera, confía en mí. 2, vístete de blanco, compra de mí vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Por eso el mismo libro de Apocalipsis se interpreta cuando habla de las vestiduras, dice, estos son los que han lavado sus vestiduras, no por ellos mismos, sino en la sangre del Cordero, capítulo 7. Cuando habla de la gran multitud vestido con vestiduras blancas, capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, vi aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces las vestiduras blancas, vaya al versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué es eso? Cuando una persona confía, cuando tiene oro fino y pone su confianza en Cristo, Cristo lo lava con su sangre y le da vestiduras blancas, limpio para siempre, perdonado de sus pecados. Por eso le digo, aquí el Señor está hablando a inconversos que están en una congregación todavía, y seguramente aquí hay inconversos también. ¿Ya confiaste en Cristo? ¿Ya te lavó con su sangre? Tú lo sabes. Tú lo sabes. En tercer lugar, le dice que ellos son ciegos. ¿No es esa la forma como presenta la Biblia al hombre? ¿Como un ciego espiritual? ¿Sí o no? Según de Corintios 4:3, cuando Pablo dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Primera de Juan capítulo 2 verso 11, el apóstol Juan dice en su carta que todo aquel que está en pecado y aborrece a su hermano sigue en tinieblas y está ciego. La ceguera espiritual es una característica del no regenerado, del no nacido de nuevo, del no salvo, del incrédulo. El Señor nunca le diría a sus hijos, tú eres un ciego, tú eres un desnudo y tú eres un pobre, a ninguno de sus hijos, porque todo esto son simbolismos de la obra de salvación. Por eso el comentarista William Hendrickson, teólogo reformado, dice que en el oro vemos la obra de salvación, en el oro, en la vestidura y en la vista.
Vemos la obra de salvación en las tres. Porque todos estos son simbolismos de la obra salvadora del Evangelio. Estos no eran salvos, no se confunda, esto es malinterpretar la Biblia. No, porque cualquiera que toma este texto dice, es que estos cristianos estaban tan apagados, tan inmaduros, eran carnales. Esa famosa herejía, porque es una herejía, esa no es enseñanza bíblica, de que alguien es cristiano, pero es cristiano carnal, pero todavía es cristiano. No, tal enseñanza no existe. No eran salvos. Y por eso el Señor ahora le dice en el versículo 19. Termino leyendo, entonces el versículo 18 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Ellos decían que eran ricos, pero eran pobres. Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver, le dice el Señor. Algunos dicen que esto es una referencia a que en la Odisea, la ciudad de la Odisea se distinguía por tres cosas. Era rica porque era un centro bancario del primer siglo. Era más o menos como Nueva York, donde se movía todo el dinero bancario. Entonces la gente era muy próspera en la Odisea y los de esta congregación pues también eran ricos. Pero en segundo lugar, la iglesia de la ciudad de la Odisea se distinguía por su producción textil de ropa muy fina, muy cara. Y aquí estos creyentes estaban desnudos, estos incrédulos estaban desnudos. Y en tercer lugar, tenían una de las escuelas más importantes de medicina del primer siglo, la Odisea. Y dicen que en la Odisea habían producido un ungüento para los ojos que era muy bueno. Eran famosos por su ungüento para los ojos. Por eso el Señor dice que les dice, compra de mí un ungüento para tus ojos para que puedas ver. Por la fama que tenía la Odisea de ser una ciudad productora de un ungüento para los ojos. Todo esto es espiritual, ¿sí? Metafóricamente hablando. Versículo 19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Algunas Biblias dicen yo reprendo, pero esta palabra reprendo y disciplino significa yo castigo. Por eso le digo, mucha gente dice, no, Dios no castiga. ¿Cómo no? Si Dios no castigara, Él no es justo. Él no es justo. Porque el sentido básico de la justicia es que el que quebranta la ley debe de ser castigado. Entonces, esas son las frases que la gente se cree como algo real, como algo que es verdadero, cuando son mitos. No, Dios no castiga. Eso es antibíblico. Y aún, si uno lo ve en el sentido de la justicia normal de la vida, la justicia exige castigo. Por eso Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es que eso es lo único. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y mira su condición miserable de su pecado, se mira desnudo, ciego, pobre, miserable, es cuando el Señor lo lava con la sangre de su Hijo, ¿no es así? El llamado a estos es al arrepentimiento. Y de una vez les advierte, si tú no te arrepientes, yo reprendo y castigo a los que amo. Ahora aquí es tremendo. Versículo 20, y aquí viene un texto muy controversial que vamos a tratar de explicarlo. Verso 20, ponga atención. He aquí, les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los teólogos reformados siempre
han levantado la voz contra los predicadores arminianos. Esos que han tomado este texto y lo han diluido. Y le dicen: amigo, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Abre y recíbelo. Eso no está diciendo el texto. Aquí no está hablando del corazón del hombre. No es que el hombre es el que abre el corazón para que entonces este Salvador débil que está implorando: déjame entrar, déjame entrar. Sería una contradicción esa postura. Le voy a decir por qué. ¿Cómo se presentó a la iglesia de Filadelfia el Señor? Como el que tiene. ¿Se da cuenta cuando uno lee la Biblia y olvida lo que acaba de leer hace poquito? ¿Cómo se presentó a la iglesia de la Odisea? Yo soy el que tiene ¿qué? La llave de David. El que abre, nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Eso habla de un soberano, de un salvador poderoso, de alguien que tiene el dominio, la autoridad en el universo, ¿sí o no? Ahora resulta que este soberano se volvió debilucho, diciendo: ábreme tu corazón, pecador. Y algunos se han atrevido a decir: mira, si tú no recibes a Jesús en tu corazoncito, Él se va a ir muy triste. Mira, se fue hasta llorando. No me diga. Ese no es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, este texto no está diciendo que Dios está tocando el corazón del hombre. No, 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 no. Es el llamado del evangelio al pecador. Si alguno, esto es interesante, en esta congregación ya no había salvos, por eso dice: si alguno quiere ser salvo. Él lo que está utilizando es el ejemplo del primer siglo. En el primer siglo, la costumbre oriental era que cuando una persona invitaba a otra persona a venir al momento de la cena a su casa, es porque confiaba en esa persona, le tenía confianza. Ese es el ejemplo que el Señor está utilizando. No es de una puerta del corazón. Dice, esa frase de que recíbelo en tu corazón no es bíblica. Yo la escucho hasta de los predicadores que se llaman muy bíblicos, pero son arminianos. Un calvinista nunca predica así. Un reformado nunca habla así. Porque nunca. Eso es una contradicción a la Biblia. ¿Quién dice que abre el corazón? ¿El hombre abre su corazón o Dios le abre el corazón? ¿Quién le abrió el corazón a Lidia? Dios. Hechos capítulo 14. Dice: y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento a las palabras de Pablo. Nunca la Biblia dice que el hombre es el que abre su corazón. Nunca. El hombre es un muerto y necesita vida. Entonces el Señor está hablando de un ejemplo del tiempo del Medio Oriente. Cuando la gente invitaba a cenar a alguien era porque era alguien que confiaba. Por eso le invitaba a la cena a su casa. El Señor, ese es el ejemplo que está tomando. Si alguno, ya no había creyentes en la Odisea. Por eso dice: si alguno oye mi voz. Oír la voz es que es el evangelio. El llamado del evangelio. Pero es un llamado a una congregación, no a una persona en particular. Pero el Señor dice: siendo que aquí ya no hay hijos míos, que yo me fui hace mucho, porque el Señor abandonó esta congregación. Usted sabe que el Señor está donde está su pueblo, ¿no es así? Pero Él dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces el ejemplo no es de alguien que abre su corazón, sino el ejemplo, la metáfora o el lenguaje metafórico es de alguien que le abre la puerta a una persona de su confianza y le dice: venga a cenar conmigo, siéntese a comer. Usted no le permite eso a un extraño, ¿o sí? Usted, imagínese que llega un extraño a su casa, ni toca la puerta, abre y se sienta y entra a su refrigerador y se sirve y se hace de comer. Usted le da un garrotazo o le llama a la policía. Pero usted invita a su casa a alguien que usted confía. Cena conmigo. Quédese a comer.
Eso es lo que el Señor está utilizando. El ejemplo del Medio Oriente, de cuando alguien invitaba a cenar a alguien a su casa. Pero aquí no está diciendo, yo estoy, este soberano que tiene la llave, la autoridad para abrir y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Ahora resulta que se volvió debilucho y está tocando, y está tocando. Y el pecador dice, no, 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 por favor, ábreme. No. Este es el llamado del Evangelio al inconverso. Cree en mí, confía en mí. Si alguno cree en mí, oye mi voz, oye mi evangelio, que crea en mí. Y cuando crea en mí, él va a tener comunión conmigo. Eso significa, cenaré con él y él conmigo. ¿No es así? ¿No es eso a lo que llama Dios al hombre? ¿A tener comunión con él? ¿A volverse a Dios? Y eso solo se logra por el evangelio, por la obra del evangelio. Entonces, frecuentemente nosotros olvidamos lo que acabamos de leer. Nos olvidamos que a la iglesia de Filadelfia se presentó como el soberano, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y ahora resulta que en la teología o en la interpretación arminiana, él es un debilucho salvador, que toca y toca y toca, y el pecador le dice, no, no quiero. No. Y por eso el reformado nunca predica el evangelio diciéndole a la gente, mira, Jesús te ama, y Jesús te ama, y Jesús te ama. Ni Cristo ni los apóstoles presentaron el evangelio así. Nunca. O no es como la gente le dice, ábrele tu corazón y recíbelo en tu corazón, repite esta oración conmigo. Eso no es una práctica cristiana ni bíblica. Eso de que repite esta oración, eso no. Por eso le decía yo, a veces algunos somos calvinistas en nuestra soteriología, pero somos arminianos en nuestra predicación. Yo le digo a amigos pastores que tengo, hermano, usted es calvinista en su soteriología, cree los 5 puntos del calvinismo, pero en su práctica de predicar el evangelio, predica como un arminiano. Cambie eso. Yo lo tuve que cambiar. Entonces, terminemos, dice el Señor. Al que venciere, ahora viene la promesa. Le haré que se siente conmigo. Ahora, el que venciere, ¿quién es? Aquel que oye su voz y se arrepiente. ¿Sí? Es un llamado a la salvación para esta gente. Entonces, ese que vence, dice, yo le haré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No dice, me voy a sentar como dice el futurista. Me he sentado. Entonces, cuando el Señor escribe aquí a la iglesia, dice, yo ya estoy sentado en mi trono. Pero el futurista dice, no, Jesús todavía tiene que venir como rey y sentarse en el trono de su padre David en el milenio. Es antibíblico. Yo me he sentado, dice el Señor. ¿Y cuál es la promesa para aquel que vence? Que se va a sentar en su trono con él. Ah, pues ¿qué cree? Vaya al capítulo 1, regrese al capítulo 1. Vamos a ver cómo se le llama a los creyentes. Capítulo 1, verso 6. Dice 4, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es una realidad para todo creyente en todos los tiempos. Nos lavó de nuestros pecados, escuche esto, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, no dice nos va a hacer, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Por eso cuando él promete, dice, y se sentará conmigo en mi trono,
Eso es una promesa de la salvación. ¿Entiende? ¿Qué dice la carta a los Efesios 1? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sentó, no dice nos va a sentar, que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos sentados. No como dice la escatología futurista. Esperen que llegue el milenio. A lo mejor alguno de nosotros se sienta a gobernar con el Señor. No, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Porque esa es la realidad para todo creyente. Amén. Oremos entonces. Se acabó. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que nos escudriña, que nos examina, que nos dice que tú lo conoces todo. Que aunque los hombres puedan decir algo de sí mismos, como estas personas desean, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero tú conoces nuestra verdadera condición, Señor. Tú llamas al hombre al arrepentimiento y a comprar oro de ti, fe verdadera. Esas palabras tienen su eco en las palabras del profeta Isaías, cuando tú hablabas al pueblo y decías al pueblo de Israel, incrédulo, rebelde, les decías, vengan, compren de mí leche y pan sin dinero. Llamabas a Israel a la salvación. Así también tú llamas a esta congregación que se había vuelto una congregación de incrédulos, que creían que eran creyentes, nominales, falsos, profesaban ser cristianos, pero ya no lo eran. Por eso tú decías, si alguno oye mi voz, también en esta congregación, Señor, aquí hay personas que no son salvas y ya tienen tiempo estando acá. Tú conoces cada uno, Señor. Extiende tu mano y tu misericordia. Salva a aquel que no es salvo todavía. Con tu poder, con tu evangelio glorioso. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Y amén.